Desde aquí, el recurso antecedentes de la psicología, veo que últimamente no se han conectado a este espacio. Seguramente todo ha sido muy claro con respecto pues, al seguimiento en los foros y en la guía. Sin embargo, ya se acerca la finalización de esta actividad, tarea 3, y quisiera hacer varias precisiones con respecto a la entrega de esta tarea porque veo que algunos pues, estudiantes no han logrado consolidar más que todo la última parte que es el trabajo grupal. Recuerden que por políticas de la universidad, por el modelo pedagógico que tiene la universidad, donde promueve uno de sus principios es el aprendizaje colaborativo. Y además de eso, ustedes por ser psicólogos, pues es muy importante que trabajen en equipo. Por eso, esto tiene una calificación dentro de la rúbrica y es muy importante que todos logren superar este reto. Yo sé que no es nada fácil trabajar en equipo, pero es muy importante que ustedes lo hagan y superen este gran reto. ¿Listo? Bueno, entonces voy a precisar varias cosas. Una de esas es el primer punto de la guía. En estos momentos estoy revisando sus foros. Puedo volver a ingresar al foro de ustedes y qué es lo que he encontrado, ¿no? En la tarea número 3, dejarles claro que pues yo en una media jornada, soy medio tiempo, no termino de revisar sus trabajos y de ahí la importancia de que participen con tiempo, dado que pues ustedes saben bien que yo retroalimento con mucha minucia, me toma tiempo poderlos retroalimentar como se lo merecen. Entonces es muy importante que ustedes, por favor, sí participen con tiempo. Ya está la última semana, hasta mañana recibo trabajos para poder retroalimentarlos dentro de los tiempos establecidos. Y entonces acá nos están diciendo, básicamente ustedes están estudiando autores que han aportado a la consolidación de la psicología como ciencia. Es decir, que ustedes no me pueden hablar de Locke, no me pueden hablar de Darwin, como he visto en algunos trabajos, ya que ellos no son psicólogos. Ellos hacían parte de esos antecedentes científicos, ¿ya? Y que aportaron mucho a la consolidación, sí, de la psicología, pero no fueron psicólogos. Ustedes en el capítulo número 3 y 4 les había indicado que los grupos que terminaban en par, es decir, 208, 206, 202, 204, pues esos son los que se encargan de seleccionar una corriente psicológica que hable de la, sí, que hable de la psicología, en este caso del capítulo 3 o 4. Y en el caso de los que son impares, pues les tocaría seleccionar una corriente del capítulo 5. Aquí es muy importante destacar y decir que en el capítulo 5 hay una corriente que se llama conductismo de tercera generación. Y ojo con eso, porque ustedes deberán de investigar qué autores hacen parte de ese conductismo de tercera generación y no pueden mezclarlo con esos primeros comienzos del conductismo como escuela psicológica. Ojo, porque en los otros capítulos que les toca a los pares, pues les tocaría hablar de esa parte. Muy importante, el primer punto de la actividad, ¿sí? Aquí ustedes hablan. Hay 3 actividades que ustedes deben de presentar resumidas cuentas, ¿sí? Uno tiene que ver y estar relacionado con esa parte de realizar esa prueba de lectura crítica. Esa prueba de lectura crítica no es, se les dará a ustedes las notas, pero entonces ya sea por mensajería interna, no, lo más probable es que ya sea por el entorno de evaluación. Aquí no tienen posibilidad de mejorar porque lo que nosotros buscamos es ver realmente en qué nivel está su lectura crítica, su comprensión lectora.
Entonces es muy importante dejar claro esto. Ustedes publican la prueba, más no en el foro se les dice la nota. Eso es muy importante. ¿Y yo qué hago? Pues yo lo que hago es ir registrando. Entonces los estudiantes que respondan las 6 preguntas de manera adecuada sacan 30 puntos y eso va en la primer criterio de la rúbrica de la tarea número 3. Por eso es muy importante que ustedes publiquen esas pruebas. ¿Listo? En el foro para yo irlo registrando y poderlo publicar en la evaluación final. Pero si el estudiante quiere saber desde ya, ¿sí? Su nota me escribe por el interno y yo con mucho gusto se lo comparto. Le comparto la nota de esa prueba de lectura crítica. En segundo lugar, ustedes deben de hacer una comparación crítica de las escuelas fundacionales de la psicología. Y aquí es muy importante que ustedes reflejen la apropiación de la lectura que les sugieren allí, pero también investiguen más. Hay dos cosas que encuentro, y es que hablan en términos generales, pero cada autor, cada fundador hizo un aporte diferencial a esa consolidación de la escuela. Por eso es muy importante que ustedes en cada casillita, que el objeto, que el aporte, pues no solamente hablen en términos generales, sino que, bueno, en el caso del estructuralismo, ¿sí? ¿Qué aportaron? En el caso del funcionalismo, ¿qué aportó, cierto? ¿Qué aportó? Em, Se me escapa el tercero que por acá retroalimenté. Y aquí es muy importante que ustedes, pues sí precisen sus conocimientos allí. ¿Listo? Se llama Will Watch. Es muy importante que ustedes mencionen porque él también aportó muchísimo funcionalismo. También hay otra cosa y es que en el contexto histórico y cultural, ustedes hablan qué estaba pasando en la ciencia en términos generales y eso cómo afectó a la psicología. Pero también ustedes tienen que analizar qué hechos se están presentando en ese momento. ¿Por qué la psicología desde esa escuela toma fuerza? Ah, no, es que pasó una guerra mundial. Ah, ¿cómo así? Entonces les toca que investigar, porque eso no está tan obvio en sí en el texto, ¿ya? Histórico, cultural, ¿qué hechos estaban presentándose allí en la sociedad? ¿Listo? Y no solamente hablar de que no, es que empieza lo del método científico, no, esos son como los aportes de la ciencia a la psicología, pero ¿qué está pasando en esa época, o zeitgeist, para que se dé tanta importancia a esa corriente de la psicología? ¿Listo? Muy vital tener en cuenta esto. Y lo otro que quería precisar era sobre la revista. La revista, aquí es muy importante tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de la revista, como si fuera una revista, pues las revistas tienen unos artículos y esos artículos deben de estar redactados en párrafos. ¿Qué es lo que, qué es lo que se espera que se dé en qué? En esa revista, ¿no? Que el artículo central profundice sobre esa corriente. Entonces, si yo voy a hablar sobre el psicoanálisis, pues yo debo de presentar, ¿sí? Lo mismo que ustedes hicieron en ese primer punto, y es cuál es su objeto, ¿sí? Entonces, que el objeto es, bueno, el principal objeto es el inconsciente, pero ustedes vieron en el CIPAS que hay otras corrientes y hay otros representantes importantes que nos enfocaron más a estudiar el objeto. Otros se dedicaron más hacia el juego, otros se dedicaron, ¿cierto?, hacia toda la parte de del trabajo grupal o del inconsciente colectivo, como Jung. Entonces, es muy importante que ustedes profundicen en ese artículo central.
Y allí es muy importante que se guíen en ese primer cuadro, ¿sí? Y es donde ustedes hacen un primer acercamiento, ¿no? Con el estructuralismo y funcionalismo, de definir por lo menos su objeto, qué estaba pasando allí, que se les dio importancia, ¿sí? Surgió el psicoanálisis, el contexto, sus principales, sí, ponentes, deben de hablar lógicamente de Lacan, deben de mencionar a Jones, mm, Ana Freud, o sea, en el caso pues si escogen el psicoanálisis, pero es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Ustedes deben de profundizar en ese artículo central. Luego le piden que hagan una crónica o una noticia. Recordemos, chicos, las clases de cuarto grado y de quinto grado. ¿Qué compone una noticia? El qué, el cuándo, el cómo, ¿sí? Se desarrolla. Y es muy importante, ¿y dónde? La fecha. Entonces es muy importante que esa noticia que ustedes van a redactar se base en un hecho histórico, ¿ya? Que realmente haya pasado allí. Ah, no. La consolidación, por ejemplo, del Círculo de Viena en psicoanálisis. Ah, entonces ustedes, el que escogió el psico, le tocó y escogió el psicoanálisis, entonces dice, no, en tal fecha surgió, sí, el círculo de bla, sí, hace una noticia sobre ese evento. Y lo otro es que también deben de hacer un anuncio. El anuncio, lógico, también tiene que estar directamente relacionado con lo que promueve esa escuela, ¿no? Y también pues un anuncio tiene sus partes. Esto hace parte de las clases que recibimos de primaria, pero que es importante recordarlo para que ustedes pues hagan bien el proceso. Aquí el objetivo es que ustedes se lo disfruten, pero también se apropien de la teoría. Y también hay otra parte que es la entrevista. Mínimo 10 preguntas. Y debe ser una entrevista a uno de esos representantes significativos. Sigo con el ejemplo del psicoanálisis, ¿no? Que a mí me dio por escoger a Jung. Ah, no, pues lógico que yo le voy a hacer preguntas relacionadas con los planteamientos, los postulados que este señor trabajó. Entonces yo le voy a preguntar, muy buenas tardes, doctor Jung. Cuénteme, para usted, ¿qué es el inconsciente colectivo? Ah, no, el inconsciente colectivo es ese no saber que se da en un grupo de manera inconsciente, ¿sí? Por eso se dice un no saber. Entonces ustedes deberán tener en cuenta eso. Hay una, cuando estén viendo la psicología comunitaria, hay comunidades que usan mucho lo que es la corona del perdón. Entonces, muchas de esas personas, bueno, dicen corona del perdón y detrás de eso empiezan a surgir historias mm, heridas, ¿sí? Entonces, uno podría decir desde este punto, desde este concepto pues del inconsciente colectivo, muchas de estas historias, bueno, esto se lo hicieron a un grupo de mujeres, ¿listo? Y este grupo de mujeres fueron víctimas en el conflicto armado por hombres. Y algo inconsciente así, un no saber, es que ellas aún no superaban lo que les generó, el daño que les generó las relaciones con estos hombres. Y ellas en vez de hablar pues sobre esa ofensa, la niegan, hay una negación, ahí hay un elemento de inconsciente, un no saber, niegan. Y por el contrario, lo que hacen es hablar de perdonarse ellas mismas. Hay también un sentimiento de culpa, diríamos desde el psicoanálisis. Entonces, son dos elementos allí, un no saber de ellas, ya no saben eso, que lo están negando, que además de eso, pues hay un sentimiento de culpa en ellas. Entonces, eso es algo que se da en común, es un inconsciente colectivo, diríamos desde
desde Yuna. Entonces yo le diría, Yuna, ya, entonces, deme ejemplos, que es lo que acaba de decir, ¿no? Entonces se trata de que ustedes en esa entrevista pues reflejen también esa apropiación teórica de ese autor que seleccionó de dicha corriente. Creo que con esto, chicos, ya mm, sabrán, se orientarán un poquito más, porque los he visto como muy callados, ¿no? O sea, no sé si es que tienen muchas cosas, pero recuerden que este espacio tan corto, pero sustancioso, es para que ustedes aclaren sus dudas y sus inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades. Sé que todos estamos con muchas cosas, créelo que sí, pero siempre hay que sacar tiempito para lo que es verdaderamente importante, que es para los sueños, en este caso sus sueños, que es graduarse como psicólogo. Les envío un abrazo, piénsenlo mucho y éxitos con esa tarea número 3.